Hola a todos, me presento. Yo soy el ingeniero Jonathan Goyes y en esta ocasión te vengo a presentar mi nuevo curso de React Native donde utilizaremos Clean Architecture junto con el patrón Model View Model para crear una aplicación de delivery con Node.js, MySQL y implementaremos pasarelas de pago. Dentro del contenido del curso vamos a ver diferentes temas tales como React Native para el desarrollo de nuestra aplicación en Android y iOS, Expo CLI para la instalación de nuestras dependencias y también para crear el proyecto, TypeScript que nos va a permitir escribir un mejor código en JavaScript, Clean Architecture junto con Model View Model para aplicar reglas de patrones de diseño y que nuestro código sea muy profesional, Node.js para la parte del backend, MySQL como gestor de base de datos y implementaremos dos pasarelas de pago. Uno sería Mercado Pago para la parte de Latinoamérica específicamente y la otra pasarela será Stripe, la cual la podrán utilizar personas que residan en países como México, Estados Unidos o el continente europeo. Tener en cuenta que para las personas de México también está disponible Mercado Pago, ¿listo? Muy bien, sin más que agregar, a continuación vamos a ver la presentación de la aplicación que desarrollaremos paso a paso a lo largo de este curso. Muy bien, para presentar la aplicación voy a hacer uso de dos emuladores de Android y mi dispositivo físico real. ¿Listo? Puesto que vamos a trabajar con tres tipos de roles que son el cliente, el repartidor y el administrador de restaurante. Entonces, esta sería la pantalla principal correspondiente a la parte de login o inicio de sesión de la aplicación. Tendremos también la parte de registro. ¿Listo? Estos serían los datos que vamos a necesitar para registrar un usuario. Y por acá tendríamos algunas opciones, por ejemplo seleccionar una imagen. Esto nos va a permitir seleccionar algún archivo de galería o directamente tomar una fotografía. Aquí por ejemplo les voy a mostrar la parte de la cámara. Listo, ahí va a abrir la aplicación de la cámara. Muy bien. Ahora vamos a continuar por acá. Entonces voy a iniciar sesión con tres diferentes usuarios para que ustedes puedan ver las funcionalidades. Muy bien, por aquí ya he completado la información. Estos serían los usuarios que voy a utilizar para iniciar sesión. Entonces empezaré de izquierda a derecha. Listo, login por aquí. Me llevaría directamente a esta pantalla. Listo, voy a iniciar sesión con el segundo dispositivo. Por aquí login. Muy bien, tendríamos esta pantalla y por acá lo mismo. Entonces, para la parte de mi dispositivo real voy a seleccionar uno de estos roles que le he asignado a este usuario. Listo, que en este caso sería la parte de repartidor. Y por acá voy a seleccionar el otro rol disponible que sería el administrador. Muy bien, estas serían las tres principales pantallas que se van a mostrar dependiendo de los roles seleccionados. Si ustedes se dieron cuenta, en la parte del emulador izquierdo no nos llevó a la pantalla de seleccionar rol, puesto que este únicamente tiene el rol de cliente asignado. ¿Listo? Muy bien. Ahora, vamos a empezar la demostración con el rol de administrador. En este caso vamos a tener un CRUD de categorías. Aquí, por ejemplo, podemos crear una nueva categoría. ¿Listo? Junto con su imagen, su nombre y su descripción. Por acá tendremos la lista de las categorías disponibles. También podremos editarlas. Esta sería la pantalla de Edit. Y por acá podremos eliminar alguna de las categorías. ¿Listo? Bien, ahora, si por ejemplo yo ingreso dentro de alguno de estos ítems, voy a poder ver los productos pertenecientes a esa categoría. En este caso también tendremos un CRUD de productos. Aquí podré agregar un nuevo producto con tres imágenes. Podré editarlo o eliminarlo. ¿Listo? Muy bien, eso en cuanto al rol de administrador. Ahora, también tendremos en la parte de abajo un menú de navegaciones con diferentes opciones dependiendo del rol que desempeñemos. Por ejemplo, aquí para la parte de administrador tendremos una lista de pedidos. Estos serían los 4 estados que vamos a trabajar: pagado, despachado, en camino y entregado. ¿Listo?
Y tendremos también la parte del perfil de usuario. Aquí simplemente se mostrará información del usuario. Tendremos un botón de cerrar sesión, otro botón que nos permite volver a seleccionar otro rol o editar la información del usuario. Muy bien. Ahora, continuamos con la parte del cliente. Por acá, lo primero que vamos a observar es una lista de categorías. Aquí tendré unas tarjetas, las cuales las puedo ir deslizando para mostrar el siguiente elemento. Y tendremos prácticamente este diseño para mostrar la información de la categoría. Por ejemplo, si yo entro a la categoría de hamburguesas, clic por aquí, me lleva a la siguiente pantalla donde me indica los productos pertenecientes a esa misma categoría. Si yo ingreso a un producto, podré ver su detalle, ¿listo? Y también tendré un slider de imágenes para mostrar las 3 imágenes pertenecientes a dicho producto. Por aquí entonces seré capaz, por ejemplo, de agregar algunos productos a la bolsa de compras. Agregar, voy a seleccionar otro producto de otra categoría, por ejemplo, la categoría de bebidas. Listo, agregó otro producto por aquí, otro producto por acá. Y si me voy a la parte superior tendré este icono que al hacer clic sobre él me va a llevar a la pantalla con el resumen de la orden. En este caso tendré nuevamente las opciones para editar estos productos. Listo, aquí se va a ir modificando el precio dependiendo de la selección. También podré eliminarlos de la lista y una vez que haya agregado mi orden y esté seguro, simplemente voy a confirmar la acción. Una vez que confirme me va a llevar a esta pantalla de direcciones. Aquí entonces podré agregar una nueva dirección, lo cual me va a servir para que el repartidor sepa dónde debe entregar mi pedido. Entonces simplemente voy a seleccionar alguna dirección de las que tengo disponibles aquí. Voy a presionar el botón de continuar y me llevaría a la pantalla donde debemos ingresar la información de nuestra tarjeta, bien sea crédito o débito, para realizar el pago de los productos que hemos agregado a la bolsa de compras. Por lo tanto, aquí voy a insertar información de unas tarjetas de prueba que tengo disponibles para que ustedes puedan ver esta funcionalidad. Muy bien, entonces voy a insertar los datos de una tarjeta Mastercard. Ahí, como pueden ver, me va a detectar automáticamente el tipo de la tarjeta. Si yo, por ejemplo, empiezo con otro código, me va a cambiar a Visa y también me va a reconocer tarjetas de tipo American Express. ¿Listo? Pero la prueba la voy a hacer con la tarjeta Mastercard. Muy bien, entonces voy a ingresar esta información. Este sería el número. Por aquí ingreso el nombre del titular, por ejemplo Jonathan Goyes, la fecha de expiración, en este caso 11 del 2025, y me va a pedir también el código de seguridad, que será 123 para esta prueba. Bien, después voy a tener que seleccionar el tipo de documento de identidad. Listo, y voy a insertar cualquier número aquí para hacer una prueba. Muy bien, una vez tengamos esta información, simplemente vamos a presionar el botón check y esto me va a llevar a la siguiente pantalla. Aquí me va a pedir el número de cuotas al que voy a realizar el pago. En el caso de que ustedes hayan insertado una tarjeta débito, únicamente en esta lista les va a mostrar la primera opción que aparece por aquí, que sería el pago a una sola cuota. ¿Listo? Pero como es una tarjeta de crédito, entonces puedo seleccionar diferentes opciones. Muy bien, aquí ya me indica, dependiendo del número de cuotas, cuánto debo pagar y ya puedo entonces procesar el pago. Presionemos aquí clic. Muy bien, ahí está procesando el pago y si todo está en orden me va a enviar a esta pantalla donde me aparece el texto de la orden ha sido procesada exitosamente. Puedo finalizar la compra y dentro de pedidos ya tendré la nueva orden que acabé de generar. ¿Listo? Junto con el detalle, aquí estarían los productos que yo agregué y el total a pagar para ese pedido. Muy bien, ahora vamos a revisar la parte del delivery. Para ello tengo que irme en primer lugar a la parte del administrador, ingreso al módulo de pedidos y voy a ingresar a la orden número 7, que fue la que acabé de crear. ¿Listo? Aquí tendría nuevamente el detalle con la información del cliente, etcétera. Y vamos a seleccionar un repartidor, en este caso el usuario Alex, que es con el que estoy trabajando por aquí.
simplemente vamos a presionar el botón de despachar orden. Y si la acción se realizó correctamente, me mostraría este mensaje. Y además, dentro de mi dispositivo real, si yo deslizo la sección de notificaciones, tendré también una notificación push. Muy bien. Además de las notificaciones push, nosotros ya podremos acceder a la orden, listo, número 7, y empezar con el proceso de entrega. Una vez que iniciemos, esta acción nos va a llevar a un mapa. Listo, voy a ir hacia atrás, me voy a pasar a la orden que ya se actualizó el estatus en camino y puedo ir a la ruta. Entonces, aquí en el mapa nos va a ubicar en esta parte y nos va a trazar una ruta desde nuestra posición actual hasta el lugar donde debo entregar el pedido. Esta sería la información de la usuaria junto con el barrio o el vecindario donde debo hacer la entrega y la dirección. Bien, ahora voy a ubicarme nuevamente en la aplicación del cliente, listo, para entrar también en el mapa. Por lo tanto, nos pasamos a las órdenes en el estatus en camino. Entramos por aquí, ya podemos rastrear el pedido. Muy bien, nos va a pedir permisos para acceder a la ubicación. Ahí está. Ahora nos va a ubicar en este punto y voy a hacer lo siguiente. Por aquí voy a utilizar una aplicación que me permite simular una posición llamada Fake GPS. Entonces voy a ubicarme en algún lugar del mapa, voy a presionar el botón de play, voy a volver a mi aplicación y una vez se actualice la posición del repartidor, vamos a ver reflejado inmediatamente ese cambio dentro de la aplicación del cliente, ¿listo? Además me va a trazar la ruta hasta el lugar de entrega también en este emulador. Nuevamente yo puedo utilizar Fake GPS para posicionar al usuario en otro lugar. Esto por ejemplo aquí. Vuelvo a entrar y dense cuenta que inmediatamente voy a ver reflejado ese cambio. Esto lo logramos a través de Socket.io, que nos va a permitir implementar tiempo real dentro de nuestras aplicaciones. Listo, entonces únicamente nos faltaría actualizar el estado a entregado. Ahí está. Si vuelvo hacia atrás, tendría esa orden dentro del estatus entregado, que es prácticamente el último estado de la orden. Muy bien, esa sería la demostración de la aplicación. Espero que les haya gustado y se suscriban al curso. Nos vemos allá. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays.